Entonces, le doy paso a la doctora Liliana Correa Pérez. Ella es médica, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, ginecología y obstetricia, magíster en salud pública y es candidata al doctorado de bioética. La doctora Correa nos va a hablar sobre el manejo avanzado de COVID-19 en UCI, revisión de casos y literatura emergente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y la escuchamos. Perfecto, bueno, me escuchan bien, muchísimas gracias a todos por la invitación y estar aquí en este momento acompañándonos un día viernes. Como ustedes se dan cuenta en el título, hablamos de revisión de casos y de la literatura emergente, porque en este momento la evidencia que hay frente a los mejores manejos en COVID-19 está cambiando día a día. Hay artículos que aprueban unos manejos, otros que no. Entonces la idea es hablar de lo que sabemos para julio del 2020 y cómo podemos hacer el mejor manejo en el paciente en UCI. Estos son mis conflictos de interés, básicamente estoy recibiendo honorarios por esta charla y los temas que vamos a hablar es sobre ventilación mecánica, el SDRA, la definición y los fenotipos, un poquito de sepsis y choque séptico, conceptos de relajación neuromuscular, pseudoanalgesia, manejo antitrombótico en COVID-19 y otros fármacos y terapias de soporte. Lo primero es conocer que el COVID-19 es una condición única a la que no estábamos preparados y que además tiene una fisiopatología compleja, diversa, que va a explicar todo este diverso abanico de patología que se presenta desde ser asintomático hasta el fallecimiento. Y que además vamos a tener pacientes con una presentación no uniforme, diferente respuesta al tratamiento y que además muchas de las cosas que ya habíamos sabido y que conocíamos muy bien para el manejo del paciente séptico, del paciente en choque o del SDRA no es aplicable y que vamos a tener pacientes que van a fluctuar entre un pulmón con muy buena distensibilidad a pacientes con un pulmón muy rígido y que cumplen el fenotipo del SDRA clásico. Y vamos a encontrar que además la mortalidad se da por hipoxemia refractaria, por componente trombótico y por causa multifactorial. Entonces, cuando empiezan a aparecer los casos de neumonía de Wuhan, básicamente todos dijimos, va a ser un SARS, va a ser un MERS, una de esas neumonías que se presenta en Asia o en Oriente Medio, pero vemos que los hallazgos iniciales de los pacientes reportados en Wuhan, que eran esos infiltrados radiológicos que se ven como un vidrio esmerilado, muy finos, que confluyen y se vuelven nodulares hacia la periferia del pulmón, la mayoría de pacientes que cursaban con esa neumonía de Wuhan empiezan a cambiar y empiezan a comportarse distinto, con pulmones cada vez más comprometidos y con una mortalidad muy importante. Y vamos a encontrar entonces 5 causas de falla ventilatoria hasta el momento en el COVID-19. La primera, la inicial, la que arrancó en diciembre del 2019 cuando empezó la enfermedad, la neumonía de Wuhan y el SDRA. Pero vamos a encontrar unos pacientes que hacen microtrombosis pulmonar y esa va a ser la causa de la falla ventilatoria, otros pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar y vamos a encontrar también el edema pulmonar por injuria miocárdica y falla cardíaca aguda como causa también de compromiso de la oxigenación. Y por último, menos frecuente, el componente neurotrófico que tiene el virus, en la cual hay unas zonas y unas áreas que pueden estar afectadas, tanto a nivel supratentorial como infratentorial, y también hay patología neuromuscular. Entonces, cualquiera de estas cosas puede producir falla ventilatoria, requerir intubación orotraqueal y requerir ventilación mecánica dinámica. La pauta neuromuscular es muy importante porque se comporta muy similar al Guillain-Barré y empieza a hacer una pérdida de la fuerza de distal a proximal y el paciente termina haciendo falla respiratoria de origen diafragmático. Entonces uno pensaría que ustedes como anestesiólogos, ¿cuál sería el papel principal de anestesiología en cuidado intensivo? El primer punto es la creación de los Airway Team y el Airway Team ha sido una estrategia que optimiza el uso del recurso y que en el COVID-19 se vio en Asia, lo utilizó Alemania, lo utilizaron en Nueva York y básicamente es tener a la persona más experta en vía aérea, que son ustedes, para hacer la intubación de todos los pacientes de una institución. Básicamente lo que se hace
de los elementos de protección personal apropiados para ser la persona más expuesta también a los aerosoles del COVID-19, y esa persona está ahí quieta, básicamente para, con su equipo, ir a intubar con videolaringoscopio, con todos los mejores equipos de vía aérea al paciente que requiere intubación en COVID-19. Es decir, si en ese turno le tocó intubar 2 en la UCI, 2 en un área de expansión, un paciente en urgencias, él sería el equipo líder de vía aérea, pero no tiene ninguna otra función sino la protección de la vía aérea en riesgo y la intubación del paciente COVID. Este es uno de los conceptos que se manejó con la pandemia. Ventajas, obviamente, que la persona más experta van a ser ustedes, que realizan mucho más de 1000 intubaciones por año, y eso va a permitir además una optimización del uso del recurso, dado que, si ustedes miran, nos vamos a enfrentar al desabastecimiento no solo de insumos, medicamentos, sino también de elementos de bioseguridad. Entonces puede ser un poco más rentable para una institución tener muy bien protegido a la persona del turno de vía aérea, y el resto del equipo puede utilizar los mismos elementos, pero digamos un poco más los lineamientos de OMS con N95, careta, monogafas y bata antifluidos, pero el resto de todos los insumos podría dársele a ese equipo de vía aérea. Por otra parte, el papel que vamos a hablar hoy es cuando van a ejercer dentro de la unidad de cuidado intensivo para todo el manejo integral del paciente crítico. Y el tercer punto, que es muy importante, los procedimientos en unidad de cuidado intensivo, particularmente la traqueostomía. Ahora, entonces, vamos a conocer a Juan. Juan es un paciente de 29 años que tiene ocupación de mensajero. Él pesa 70 kilos y tiene un cuadro gripal desde hace una semana con diarrea, pero lleva ya 2 días con disnea. Y el paciente ingresa a urgencias en franca falla ventilatoria, es intubado por los médicos de urgencias, se lleva a un TAC de tórax de alta resolución, y en este TAC de tórax de alta resolución vamos a ver estos infiltrados en vidrio esmerilado muy finos, sobre todo de predominio en las bases pulmonares y hacia la periferia, y el paciente es trasladado a unidad de cuidado intensivo. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo lo vamos a ventilar, cómo vamos a hacer la ventilación mecánica del paciente, y para eso hay que recordar los principios básicos de la ventilación mecánica. Entonces, ustedes conocen muy bien pues todas las capacidades y volúmenes que maneja el pulmón, pero aquí nos interesa mucho el volumen corriente, siendo el volumen corriente ese aire que entra y sale de manera pasiva y natural durante una inspiración y una expiración fisiológica, porque parte de lo más importante de la ventilación mecánica es garantizar un volumen corriente. Va a haber otros parámetros como flujo y presión, pero el volumen corriente va a ser fundamental para el manejo integral de estos pacientes. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la ventilación mecánica entonces? Lo primero que vamos a buscar es en la fase aguda de la enfermedad, en el momento agudo del daño, es llevar completamente al paciente. Es decir, él está tan enfermo de la condición que lo llevó a la intubación que tiene que el ventilador hacer el 100% del trabajo. Es decir, lo ayudo totalmente, el paciente no va a hacer un esfuerzo. El segundo punto es cuando ya el paciente está evolucionando un poco mejor y el ventilador lo que va a hacer es asistirlo, ayudarlo un poquito, pero él tiene que hacer la cuesta sola. Entonces, esa es la segunda fase de la ventilación mecánica. Y la tercera fase es la liberación ventilatoria o el weaning, y ese destete de liberación ventilatoria es el proceso que lo va a llevar a respirar espontáneamente sin necesidad del ventilador. Obviamente habrá que hacer acompañamiento apropiado durante estas 3 fases que son tan importantes. Entonces, la definición de ventilación mecánica es un soporte vital artificial durante un momento crítico de la vida, y va a ser la terapia o el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué hacemos por medio de la ventilación mecánica? Pues administrar un volumen corriente, que se va a administrar con una mezcla precisa de aire y de oxígeno, con unas determinadas presiones y con un determinado flujo. Entonces, esa es la función de la ventilación mecánica. Y debemos recordar que los pulmones tienen una serie de propiedades, que son las propiedades estáticas y las propiedades dinámicas. Y va a tener 3 conceptos muy importantes. El primer concepto, que es de resistencia, que es todo lo que se va a interponer a la entrada de aire o a la entrada de flujo, que está desde la nariz, toda la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios van a ofrecer resistencia, pero también a nivel externo músculos y caja torácica van a hacer resistencia al flujo.
Y otros dos conceptos que vamos a ir desarrollando, que son el de distensibilidad y el de elastancia, siendo conceptos absolutamente diferentes. Distensibilidad es 1 sobre elastancia y elastancia es 1 sobre distensibilidad, porque van a ser, por decirlo así, propiedades físicas opuestas. Hay un concepto muy importante que es el concepto de la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es el principio o el pilar de la ventilación mecánica y va a ser ese equilibrio que hay entre las fuerzas que se interponen a la entrada de aire, es decir, las fuerzas que se interponen al flujo, más el delta de volumen, o sea, el cambio que va a tener ese pulmón con el volumen que va a ejercer durante la respiración. Entonces, la fórmula de la ecuación del movimiento van a ser esos equilibrios entre las presiones que se oponen al flujo y las presiones que permiten el flujo, y eso lo vamos a ir trabajando, y esa presión va a ser fundamental y va a ser el pilar de la ventilación mecánica. Entonces, cuando uno habla de lo básico de la ventilación, hay que recordar que lo que vamos a hacer es generar un delta de presión, un cambio de una presión inicial a una presión final, y durante ese cambio de presión lo vamos a hacer a través de un volumen, como si uno inflara un globo. Entonces, cuando inflamos un globo, básicamente ese globo tiene un volumen inicial, luego va a tener un volumen final cuando ya está con todo el volumen, y ese cambio que va a haber en el volumen por unidad de tiempo es lo que va a hacer la ventilación mecánica. Entonces, lo primero que va a suceder es el triggering. El triggering va a ser la manera en que se va a desencadenar la respiración. Si un paciente está en una ventilación que es controlada, pues básicamente es lo que yo le programo como frecuencia respiratoria a ese ventilador. Ese va a ser el triggering y se puede acompañar además de una sensibilidad que se puede programar al paciente. Entonces, si yo quiero que el paciente en algún momento empiece a asistir, yo le bajo la sensibilidad para que ese triggering sea asistido por el paciente intenta hacer la respiración espontánea, el ventilador lo ayuda y lo asiste, o cuando el paciente está completamente en ventilación espontánea, el triggering es espontáneo. También hay técnicas como la ventilación neural asistida, que va a mirar el drive respiratorio y el drive del sistema nervioso central para desencadenar ese triggering, pero básicamente es ese momento en el que se desencadena la respiración, que puede ser programada totalmente por mí, asistida o espontánea por el paciente. Ahora, la curva B va a ser ese proceso en la cual a través de una presión va a entrar ese flujo y se va a producir la insuflación, y eso va a ser por medio de un flujo desacelerante, porque entra ese flujo y va de forma desacelerada a ocupar todos los alvéolos. Posteriormente, cuando ya los alvéolos están llenos, va a llegar a un tope. Ese tope también se llama meseta y va a ser la presión límite, y cuando se llega a esa meseta, pues ya el pulmón no puede seguirse llenando, y entonces se va a abrir la válvula exhalatoria y va a venir la parte D, que es el inicio de la expiración, y ahí también uno puede programar una cierta sensibilidad expiratoria dependiendo de los modos ventilatorios en que ventiló al paciente. Y aquí viene nuestro mejor amigo, y nuestro mejor amigo sobre todo ahorita en SRA y en COVID-19, que es la presión positiva al final de la expiración, y va a ser la presión ejercida cuando ya terminó la expiración, y va a ser el equivalente en presiones al volumen residual. Es ese volumen que va a quedar allá en el pulmón y está guiado por esa presión continua que queda ejerciendo el ventilador después de la expiración. Pero es muy importante recordar que la ventilación mecánica también va a tener una serie de lesivas o lesiones o daños para el pulmón, que es el concepto de BILI. El BILI es básicamente la injuria pulmonar inducida por la ventilación, y cualquier modelo o marca de ventilador mecánico va a ejercer algún grado mayor o menor de BILI, porque la respiración debe ser fisiológica. Como habíamos visto, la respiración es fisiológica por la entrada pasiva y salida pasiva de aire, de ese volumen corriente, y la respiración natural de un ser humano es con presión negativa, es decir, baja la presión transpulmonar por debajo de la presión barométrica y va a entrar de manera pasiva, por decirlo así, el aire. Y esa es la manera en que nosotros fuimos programados, es decir, la manera en que es fisiológica la respiración. Entonces, cuando yo hago una ventilación de presión positiva con un ventilador mecánico, pues voy a ejercer una serie de fuerzas que van a producir
daño sobre ese pulmón. Y básicamente voy a ejercer tres fuerzas principales. Una que es el estrés, que va a ser la tensión de la fibra. La otra que es la elongación o strain. Y esa elongación o strain es cuando esa fibra que está en reposo se va a deformar, y el stretch, que es el estiramiento de la fibra. Entonces, cuando uno ve todas esas noticias que dicen que la ventilación mecánica es más mala que buena, pues claro que sí, porque es antifisiológica comparado con la ventilación de presión, con la respiración de presión negativa que ejercemos espontáneamente. Y aparte de eso, el ventilador mecánico va a producir una serie de daños relacionados con la programación, que es el volutrauma o trauma por volumen, el barotrauma o trauma por presión, que es el típico neumotórax, el atelectrauma, que es muy importante y que la estrategia para evitarlo, porque es muy nocivo, es el PIP. Y el atelectrauma básicamente es el daño por apertura o cierre del alveolo, ese cizallamiento que se produce. Entonces, si yo tengo un globito que está completamente cerrado, va a ser más difícil abrirlo y voy a tener que ejercer más presión y más fuerza para inflar ese globito. Entonces, es ahí donde el atelectrauma es muy importante como creador de bili. El biotrauma es básicamente una respuesta biológica que se produce y una inflamación interleuquina 6, interleuquina 8, factor de von Willebrand relacionado con la ventilación mecánica, y por supuesto cuando tenemos FiO2 muy altas, la toxicidad por oxígeno. Pero el concepto más importante y el más actual es el concepto de ergotrauma, y es básicamente todo este daño tridimensional y en unidad de tiempo que se produce con la ventilación mecánica, que es ese trauma relacionado con las fuerzas, las presiones y el movimiento, y ese ergotrauma va a activar unos mecanismos de mecanotransducción en el cual la fibra se va a inflamar, porque cuando la fibra se distiende en todos esos cambios que estamos haciendo, esa fibra entonces va a generar mayor respuesta inflamatoria. Entonces el bili se va a definir como un daño tisular y una respuesta biológica que va a ser el resultado de la aplicación de esas fuerzas mecánicas inapropiadas al parénquima pulmonar. Y ese concepto de bili ha cambiado mucho, y como vimos en los 70 hablábamos de barotrauma, el típico neumotórax bilateral por el exceso de presiones, el volutrauma, el atelectrauma que además genera biotrauma, y estamos hablando entonces del ergotrauma desde el 2016. Y aparece un concepto muy importante y que es más popular desde la aparición del COVID-19, que es el concepto de PCILI, que es la lesión pulmonar infringida por la persona, o también llamado daño autoinfligido, y ese PCILI es involuntario y se produce cuando la persona tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando no intubamos tempranamente a esa persona que tiene falla ventilatoria, esa persona empieza a inspirar a la fuerza profundamente, a llamar aire, pedir aire, y eso va a generar un aumento de la presión negativa transtorácica, y ese aumento de la presión va a llevar a un edema de tipo intersticial, sobre todo en esas zonas de alta elastancia. Por eso es que vemos más hacia la periferia de las zonas del COVID, de los TAC del COVID, como va a haber ahí más depósito de ese vidrio esmerilado, que no es otra cosa que edema intersticial. Y eso va a generar entonces un aumento de la presión superimpuesta, más edema pulmonar, y ese pulmón se va a volver más pesado, va a ganar líquido, y eso va a generar un mayor daño pulmonar. Y ese PCILI tiene dos características muy importantes, que se puede presentar en el paciente no intubado, porque me demoré en intubarlo, o en el paciente intubado. Y en el paciente intubado también va a ejercer unas presiones y unas fuerzas inapropiadas en el pulmón. Entonces vamos a conocer el concepto de ventilación de protección pulmonar o ventilación alveolar segura, y son todas aquellas estrategias que vamos a hacer para proteger al pulmón tanto del bili como del daño autoinfligido, que es el PCILI. Otro concepto para que podamos ventilar bien a Juan, nuestro paciente de 29 años que está en falla ventilatoria, es conocer un poquito los modos ventilatorios. Modos ventilatorios hay muchísimos, pero los clásicos son la ventilación asistocontrol o asistocontrolada, y que se puede programar controlada por volumen o controlada por presión. Vamos a tener el SIMB, que ya prácticamente no se utiliza, traten de no usarlo. El SIMB, que es la ventilación mandatoria intermitente, no tiene ninguna indicación en la actualidad, a menos que el ventilador mecánico no tenga ninguna otra opción, entonces por favor no lo usemos. Y vamos a tener dos modos bifásicos que lo van a encontrar en sus ventiladores como B-Level, Duo-Level o BiPAP, que es uno de mis modos favoritos, y APRB, que es la ventilación por liberación de presión.
Y tenemos obviamente los modos espontáneos, que está el CPAP, la presión soporte, el CPAP con presión soporte, el PAP, que es la ventilación proporcional asistida, y tenemos una cantidad de otros modos, modos duales, Outroflow, NAVA, alta frecuencia oscilatoria, que no tiene mucha relevancia actualmente, pero los modos que quiero que pensemos para nuestro paciente Juan va a ser controlada o asisto controlada, ya sea por volumen o por presión. La depresión nos va a ayudar mucho ahorita en SDRA. Los modos bifásicos, bilevel, dual level, BiPAP, que es prácticamente lo mismo, que es una ventilación con 2 presiones, y el APRB, que va a tener ciertos momentos de utilidad, y la ventilación espontánea cuando estemos liberando al paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo le programo al ventilador? Al ventilador le voy a programar un volumen corriente, que va a ser la estrategia más importante en ventilación de protección pulmonar. Vamos a dar entonces un flujo desacelerante de acuerdo al modo ventilatorio que elijamos, la fracción inspirada de oxígeno, que debe ser la más baja para lograr la meta que pusimos con ese paciente. Entonces, si yo dije, bueno, queremos tener este paciente a 92% de saturación y lo logré con 80% de FiO2, no debo ponerlo al 100% de FiO2. Eso es muy importante. La FiO2 más baja que podamos mantener, la frecuencia respiratoria que la vamos a programar, y la presión positiva al final de la expiración, que va a ser lo más importante. Actualmente hablamos de PIB moderados a altos para SDRA y para COVID-19. Los PIB muy altos tienen algunas implicaciones en la interacción corazón-pulmón, van a generar algo de choque, pueden presentar aumento del requerimiento vasopresor y pueden contribuir al daño. Realmente los escenarios de PIB altos y muy altos es cuando yo tengo alguna estrategia, curvas, bucles para tratar de elegir el mejor PIB para mi paciente, o tengo unos ventiladores que permiten calcular o que están avalados por el estudio HiperPIB, pero realmente nosotros con PIB de 8 para arriba vamos a estar muy bien. 8 como PIB mínimo. Ya los PIB por debajo, solamente cuando el paciente está listo para extubación. PIB de 8 es un PIB seguro para mantener los alvéolos abiertos y para evitar ese daño por reapertura o cierre del atelectrauma. Y es un PIB muy seguro cardiovascularmente, y de ahí para arriba voy subiendo hasta encontrar el mejor PIB para el paciente. Pero un PIB de 8 a 12 probablemente sea el ideal para la gran mayoría de pacientes, y ya algunos requerirán más de 12 para casos específicos. Por otra parte, el ventilador me permite medir una serie de cosas, una serie de presiones de vía aérea y de presiones pulmonares, y las más comunes que vamos a conocer son la presión pico, que es la presión que se puede medir en vía aérea o en la tráquea, que nos va a representar un poco la resistencia al tubo traqueal. Vamos a tener la presión plató o presión meseta, que es muy importante conocerla, y que es la presión que se mide o que se presenta al final de la expiración. Entonces debemos hacer una pausa inspiratoria para poderla medir. Se puede hacer con pausa expiratoria o pausa inspiratoria, dependiendo de si uno quiere medir también la compliance estática o la compliance dinámica, pero básicamente es muy fácil porque dentro de las revistas uno debería preguntarle una serie de parámetros a la fisioterapeuta que está pasando la ronda. Entonces uno le debe preguntar, obviamente, el volumen corriente total, el volumen corriente en mililitros por kilogramo de peso predicho, debe preguntarle la frecuencia respiratoria, la PAFI, la SAFI, debe preguntarle la presión plató meseta, la presión pico, y vamos a empezar a preguntar también el driving pressure, que es una resta entre la presión plató menos el PIB, que ya lo vamos a conocer. Y por supuesto, la compliance y distensibilidad, que se puede medir la compliance o distensibilidad dinámica, que es la del final de la insuflación, en la curvita que vimos cuando llegamos a esa presión meseta. Hay un momento en que ya terminamos de insuflar, ese es el momento ideal para medir la compliance dinámica, y la estática es cuando se oprime el botón de pausa inspiratoria, se hace una pausa inspiratoria prolongada que puede durar 3 segundos, perdón, y ahí nos va a dar esa compliance. La compliance no es obligatoria, porque la definición de Berlín de SDRA no usa compliance, pero es interesante conocerlo para ver qué estrategias podrían mejorar la distensibilidad de esos pacientes, y además tratar de meterlos en alguno de los fenotipos para poderle dar un mejor manejo. Entonces, este concepto de presión de conducción alveolar o driving pressure es muy bonito, porque es una relación que va a haber entre el volumen corriente que le entra y le sale al pulmón y la elastancia del sistema, o sea, lo inverso a distensibilidad. Y básicamente,
es una resta entre la presión plató y la presión meseta menos el PIB. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos un paciente que está con SRA y le medimos la presión plató y está en 30 y tiene un PIB programado de 10, 30 menos 10 da 20, entonces tiene un driving pressure de 20 que estaría elevado y estaría fuera de metas. Y ese driving pressure es básicamente una prueba muy importante y predictora de Billy, predictora de injuria pulmonar y predictora de mortalidad. El valor normal es por debajo de 15 centímetros de agua y se sabe que es marcador independiente de mortalidad en pacientes que tengan una presión plató o una presión de driving pressure por encima de 19. Y se considera actualmente el mejor predictor aislado de injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica y es mediador de mortalidad. Entonces ya vimos que tenemos la presión plató, cuyo valor debe estar idealmente por debajo de 30 centímetros de agua. En embarazadas podemos aceptar hasta 35. El PIB, que es el que yo le programo al ventilador y que exceptuando en algunos casos que hay autopip, pues va a ser el PIB que yo le programo. Va a haber otros casos como en EPOC, pacientes que atrapan aire que van a tener algo de autopip, pero la mayoría de veces es lo que yo decidí de PIB para ese paciente. Y el driving pressure como una resta de la presión plató menos el PIB. Y aparece otro concepto también del doctor Chiumelo y Gattinoni, que es el concepto de mechanical power o poder mecánico. Es un poco complejo, pero básicamente es ver la ecuación del movimiento de la que hablamos, pero en 4 dimensiones. Es la ecuación de movimiento por unidad de tiempo y va a hablarnos de carga de energía y ahora que hablamos tanto de ergotrauma, este poder mecánico va a ser la representación física de ese ergotrauma y es muy bonito. Ojalá los ventiladores en algún momento nos digan poder mecánico de tanto, se haga una validación y nos digan cómo manejar mejor a esos pacientes. Y lo que va a representar ese poder mecánico es la energía entregada por unidad de tiempo. Prácticamente es como ver una ecuación de movimiento en 4 dimensiones por minuto. Entonces, esto que hablamos y este concepto muy básico que vimos de ventilación mecánica, porque pues obviamente esto sería un tema de varias sesiones que es muy bonito, pero debemos recordar la estrategia de ventilación de protección pulmonar que fue validada desde el ARSNet y básicamente es la primera cosa que demostró disminución de mortalidad en paciente con SRA, la ventilación protectora o ventilación alveolar segura o ventilación de protección pulmonar. Y básicamente son estas medidas. Un volumen corriente bajo o fisiológico. La publicación inicial es de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso predicho. Ahorita estamos hablando de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Mantener presiones plató o meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Un PIB moderado a alto, como vimos, de 8 para arriba. La mayoría de pacientes se van a mover de manera segura entre 8 y 12 de PIB, 8 y 14 de PIB. Y la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es que como esos pacientes manejan unos volúmenes corrientes más bajitos, esa hipercapnia permisiva con volúmenes corrientes más bajitos va a hacer que el paciente retenga CO2 y yo voy a permitir que retenga el CO2 que tenga que retener siempre y cuando mantenga un pH por encima de 7.2. Y el último concepto que se mete ahí en esa ventilación protectora es el driving pressure menor de 15. Entonces, esta estrategia está validada, disminuye mortalidad y metaanálisis al respecto, tiene muchísimas publicaciones y va a ser el pilar de la manera en que vamos a ventilar a nuestro paciente Juan. Entonces tenemos ya a Juan, tiene sus estrategias de ventilación de protección pulmonar y vamos a programarle el ventilador y la manera en que vamos a programar el ventilador, elegimos un modo bilevel, que es un modo que permite tener unas presiones altas, una presión baja, que es el mismo PIB, un tiempo alta y un tiempo bajo, nos permite un flujo desacelerante y el modo bilevel puede estar en cualquier momento, por ejemplo, del paciente crítico. Puede estar en bilevel mientras está totalmente sedado y bajo relajación neuromuscular. Puede estar en bilevel cuando lo estamos despertando, puede estar en bilevel para la liberación o el weaning ventilatorio y puede estar en bilevel para pasarlo a una presión soporte o un CPAP, presión soporte o PAP para la extubación. Entonces, al principio nos habían como vendido que bilevel y estos modos eran solamente para paciente espontáneo, pero realmente sirven paciente controlado. Entonces, digamos que para
el paciente con SDRA y con COVID-19 hay que ventilarlo con el modo que uno se sienta más cómodo y con el que mejor experiencia tenga su grupo. Entonces, vamos a poner a este paciente en un modo controlado, él está muy sedado, le programamos un tiempo alto y un tiempo bajo, una presión alta y una presión baja, programamos frecuencia respiratoria y programamos también un volumen. Entonces, este paciente quedó con un B-level de 12 y 28, eso quiere decir que 12 es el PIP low o el PIP bajo, que va a ser el mismo PIP normal, la presión positiva al final de la expiración y que es fundamental en SDRA. Y 28 va a ser como el equivalente a la presión alta. Como está tan malito inicialmente, tiene un FIO2 de 100% y le calculamos el volumen corriente de 7 por kilo. Entonces empezamos a ventilar así a nuestro paciente Juan y lo que vamos a ver entonces es un tiempo alto, un tiempo bajo, una presión alta y una presión baja. Pero resulta que este paciente Juan no le está yendo bien, a pesar de que está apropiadamente sedado, está sedado con fentanil y propofol, tiene un RAS de -4, persiste desacoplado, persiste severamente hipoxémico y ustedes van a ver que empieza a hacer esas respiraciones espontáneas cuando no le toca, que son ese como esfuerzo respiratorio que hace llamando aire, incluso en un modo controlado, y vemos estas manchitas rojas que serían maravillosas si yo lo estuviera intentando extubar, pero en este momento van a ser una representación de ese PCLI o personal CILI o daño pulmonar autoinfligido. Entonces, este paciente no va tan bien, entonces tenemos que tomar unas decisiones para mejorar a Juan. La primera cosa es Juan tendrá o no tendrá un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Sabemos que tiene COVID, sabemos que tiene una neumonía por COVID, pero no todos los pacientes intubados en falla ventilatoria tienen SDRA, como lo vimos en las 5 causas tan importantes de esta patología. Entonces, primero deberíamos recordar un poquito la definición de SDRA. Ay, perdón. ¿Cómo dejo entrar aquí las personas? Que se me salió una ventanita emergente de admisión. Ya, perdón. Entonces, históricamente se empezó a hablar de esta patología desde el año 21. El doctor Laennec hablaba de unos pacientes que fallecían de edema pulmonar idiopático. Y en el año 1967, Ashbourne habló de esa hipoxemia refractaria con opacidades difusas en la placa y empezó a verse una alta mortalidad de los pacientes al mismo tiempo que está la emergencia del cuidado intensivo. Sobre 1994 se realiza la primera conferencia norteamericana europea, que es el gran consenso norteamericano europeo, que da la primera definición de SDRA. Y esta definición básicamente era un paciente que tenía infiltrados pulmonares bilaterales, no tenía sobrecarga de volumen y lo medían a través de catéter de Swan-Ganz, que no tuviera hipertensión de la aurícula izquierda, que tuviera hipoxemia severa definida como una PAFI por debajo de 200, y había una pequeña clasificación que se llamaba la lesión pulmonar aguda, que era ese subgrupo de pacientes que tenía la PAFI entre 300 y 200, pero no estaba todavía por debajo de 200. Y esta definición se trabajó hasta el 2012, cuando se trabaja la definición de SDRA, que es la definición de Berlín, y es muy importante porque la severidad se correlaciona con mortalidad, y adicional a eso, vamos a ver cómo en los últimos años se ha hablado más de subfenotipos y heterogeneidad del SDRA, y cómo el COVID-19 también nos va a dar información que va a ser un cambio muy importante en las clasificaciones. Entonces, ¿cuál es la definición actual de SDRA? Es la definición de Berlín. Esta definición tiene estos parámetros. El primero es el tiempo y es dentro de la primera semana de un insulto clínico nuevo o del empeoramiento de los síntomas respiratorios. Y vemos que nuestro paciente Juan sí cumple, porque él llevaba 7 días de síntomas gastrointestinales y respiratorios, 2 días de dificultad respiratoria, entonces cumple el criterio de tiempo. Por otra parte, a nivel radiológico, opacidades alveolares bilaterales que no sean explicadas ni por un tumor, ni por un derrame pleural, ni por una telectasia, ni por un nódulo, y efectivamente ustedes vieron el TAC de nuestro paciente Juan, cumple el criterio radiológico. En cuanto al origen del edema, debemos explicar que la falla respiratoria no tenga una causa de falla cardíaca, sobrecarga de fluidos, y necesitaría yo tener algún tipo de evaluación objetiva. Si tengo monitoreo pico, litco, volume view, si tengo ecocardiograma, POCUS,
o cualquier otra medida dinámica que trate de excluir edema hidrostático sería lo ideal. Es un paciente joven de 29 años, que trabaja, no tiene historia de falla cardíaca, no tiene cardiomegalia en el TAC y le hicimos un eco y no tiene falla cardíaca. Este paciente tiene el criterio de origen del edema. Entonces, hasta el momento, Juan cumple criterios de SDRA por consenso de Berlín y además lo debo clasificar en leve, moderado y severo, porque son 3 categorías mutuamente excluyentes de la oxigenación: leve, PAFI entre 200 y 300, moderado entre 100 y 200 y severo por debajo de 100. Y esta categoría se validó con una serie grande de 4.700 pacientes y se vio que se correlaciona con mortalidad. Entonces, Juan, que tiene un SDRA con una PAFI de 100, que está prácticamente severo, entramos con una mortalidad del 45%, según lo que reporta el estudio y el consenso de Berlín. Entonces, Juan, nuestro paciente que tiene una PAFI de 100, está entre prácticamente moderado severo, su mortalidad basal es de 32 a 45% según el consenso de Berlín. Pero resulta que en el hospital en que ustedes están se dañó la máquina de gases y se dañó la radiografía de tórax portátil, porque eso puede pasar en los mejores hospitales. Pero ustedes quieren saber si su paciente tiene SDRA o no. Aparece la modificación de Kigali de la definición de Berlín, que es una definición de Berlín modificada para escenarios de bajos recursos o escenarios donde el recurso está dañado o no está, y está validada en varios países africanos. Y básicamente la definición de Kigali dice que un paciente tiene SDRA cuando tengo un paciente que requiere PIP, que tiene opacidades pulmonares bilaterales en la placa de tórax o en el ultrasonido, y la hipoxemia no la puedo medir por gases porque no tienen. Entonces utilizaríamos la SAFI definida por debajo de 315, y la SAFI es la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y es útil cuando yo quiero hacer el diagnóstico de SDRA, pero no tengo los recursos. Entonces, si tengo ultrasonido pulmonar, el paciente requiere presión positiva en el ventilador y tengo SAFI, puedo hacer diagnóstico de SDRA. Una cosa muy importante en cuanto a la definición de Berlín es que para yo clasificar al paciente con SDRA ya debo tener un PIP o CPAP por encima de 5. ¿Por qué? Porque puede haber pacientes que estén muy desaturados con PAFI de 80 y eran 2 atelectasias. Le puse un poquito de PIP, mejora las atelectasias y sube los índices de oxigenación. Lo mismo aquí en la definición de Kigali también está incluido el PIP. Obviamente falta validación de esta definición de Kigali, no tiene todo el consenso americano, europeo, la Sociedad Europea Respiratoria, la ESIM, que es la de cuidado intensivo, y la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo validan la definición de Berlín, pero eso no implica que no sea muy buena la definición de Kigali. Entonces, hacer el diagnóstico en Juan de que tiene un SDRA es muy importante porque va a tener distintas fases SDRA y puede quedar con secuelas. Entonces, el inicio básicamente es la injuria pulmonar, donde el pulmón es como un algodón de dulce, permite el paso del aire, entrada y salida del aire a través de esos capilares, que sería el algodón de dulce, pero luego el pulmón se empieza a volver pesado, porque si se acuerdan, Juan estaba haciendo esfuerzos inspiratorios voluntarios y empieza a ponerse pesado, y es la esponjita verde de abajo que empieza a ganar líquido. Se vuelve una esponjita, pero todavía tiene los suficientes huequitos para que pase apropiadamente el aire. Y vemos la otra esponja, que es la esponja verde con amarillo, que es cuando ya empieza a progresar la enfermedad. Y si ustedes se dan cuenta, la esponja tiene 2 colores, entonces si yo prono esa esponja, voy a tener un área amarilla por encima y la zona pesada va a quedar ahora en otra posición. Entonces ahí vamos a entender un poco ahorita que hablemos de prono. Y si el paciente no mejora y entra en una fase fibrótica, va a ser el estropajito de abajo, o puede quedar en una fibrosis o daño pulmonar severo, que sería la esponjilla de la mitad. Entonces, sabíamos que el estudio LungSafe, que es el estudio más grande que hay, el estudio más grande en COVID-19, el estudio más grande en SDRA que se había hecho para entender el impacto global del SDRA severo. Es un estudio en 50 países con 460 UCIs, 5 continentes participaron, 30.000 pacientes, de los cuales 3.000 cumplían criterios de SDRA. Nos demuestra que antes del COVID-19 la prevalencia de SDRA era de 10% de los pacientes críticos y 23% de todos los pacientes ventilados, y que la mayoría, que eran el 46%, estaban en el SDRA moderado, o sea, aquellos con la PAFI entre 100 y 200. Pero entonces estamos empezando a ver también
unos subfenotipos de pacientes que se comportan distinto. Un fenotipo 1 también lo van a encontrar en los artículos como endofenotipo o clase latente, y ese subfenotipo 1 son pacientes con hipoxemias estables y sin tanta falla orgánica, y un subfenotipo 2, que el paciente está hiperinflamatorio, febril, muy enfermo, con disfunción multiorgánica, en choque y que tiene una alta mortalidad y casi siempre fallecen de paro cardíaco. Y estos dos subfenotipos de pacientes con SRA van a tener distintos días de ventilación mecánica, distinto beneficio al nivel de PIB, diferente respuesta a fluidos. El fenotipo 2 le sientan muy mal el exceso de fluidos y que además van a tener diferente mortalidad. Y vemos que particularmente en COVID va a haber diferentes factores en la respuesta a la mortalidad de COVID. Uno es la severidad de la infección, la respuesta del huésped, las comorbilidades y la reserva fisiológica, la respuesta que hizo esa persona a la hipoxemia y el tiempo que nos demoramos entre la aparición de la enfermedad, la hospitalización o la intubación. Y este PCILI aparece como un factor muy importante en el riesgo de que empeore, progrese el COVID-19. El doctor Luciano Gattinoni publica este artículo, esta propuesta en la cual dice que hay dos fenotipos distintos para los pacientes con COVID-19, un paciente L, que luego llamaron paciente 1, un paciente H, que luego llamaron paciente 2, y que va en concordancia con esos subfenotipos que se hablaban desde el 2018, siendo pacientes con un comportamiento distinto, el paciente L con un pulmón mucho más ligero y el paciente H con un pulmón mucho más heavy, mucho más pesado. Entonces, estos fenotipos son importantes porque la respuesta al ventilador y la sobrevida va a ser distinta. Entonces, el paciente L o paciente 1 va a ser este primer paciente que vemos acá, que está muy hipoxémico. Por ejemplo, este tiene una PAFI de 95, pero si ustedes ven el TAC, es un pulmón muy negro, con bastante aire, poquitas zonas blancas confluentes, es decir, la mayoría del pulmón está aireado, aunque está muy hipoxémico, y el paciente además va a tener la distensibilidad normal, y como lo opuesto a la distensibilidad, la lastancia, si la distensibilidad está buena, pues la lastancia está mal. Y la cantidad de gas en el pulmón va a ser casi normal, pero va a tener una alteración en la relación y en la regulación de la perfusión pulmonar, por eso también están tan hipoxémicos, y va a tener un pulmón más ligero, por eso se llama L o light, liviano, para que nos acordemos, y las imágenes en el TAC son muy suaves, pero esos pacientes no se benefician del reclutamiento. Cuando hablo de reclutamiento, no me refiero a maniobras de reclutamiento, porque esas aumentan la mortalidad, sino a estrategias de reclutamiento, como pronarlos o como algunas otras medidas, porque realmente el pulmón está muy aireado, entonces yo no tengo que reclutear muchas áreas, y cuando ven en la gráfica de la derecha el peso del pulmón, son pulmones muy ligeros. Este entonces es el pulmón de fenotipo L. Ese paciente suele ser el que se intuba y se puede extubar más o menos una semana después, puede tener un curso estable o puede empeorar, progresar a fenotipo H o puede complicarse por otra cosa como un tromboembolismo pulmonar. Y aquí aparece ese pulmón pesado, ese pulmón heavy, ese fenotipo H o también llamado fenotipo 2, en el cual el paciente está muy hipoxémico, pero miren ese pulmón en la imagen del TACAR, cómo está de blanquito, o sea que tiene mucha agua, mucho peso, no tiene casi zonas negras que son las zonas aireadas, y ese pulmón, si se dan cuenta, es como si fuera trifásico, tiene una base hacia la columna muy pesada, llena de líquido, con broncograma aéreo, una fase en vidrio esmerilado más arriba y una parte aireada pequeñita, y esos pacientes se benefician muchísimo, por ejemplo, del prono. Y miren el peso pulmonar a la derecha, que está muy, muy, muy pesado en unidades Hounsfield cuando lo miden por TAC. Y estos pulmones van a ser de muy baja distensibilidad, de alta lastancia, y va a tener alto el chón de derecha e izquierda, y son pulmones muy pesados, pero que se benefician del reclutamiento, porque si ustedes se dan cuenta, hay poquitas áreas negras. Entonces, si yo le subo el PIB, esas áreas negras van a ser más grandes. Si yo lo prono, si hago estrategias de pulmón abierto, vamos entonces a tener un poco más de reclutamiento alveolar y vamos a tener un pulmón muy sano. Recordando que no digo maniobras de reclutamiento, sino reclutamiento, como todo ese proceso de generar un pulmón más abierto. Estas series italianas del doctor Gattinoni hablan de un 20 a 30% de pacientes con este fenotipo y que cumplen los criterios completos de SRA, y obviamente la mortalidad es mayor. Existen además dos posturas, la postura del doctor Jan Tobin, la postura del doctor Tobin, que él no está muy de acuerdo con esto que dice el doctor Gattinoni, y el Mount Sinai tampoco.
Pero realmente pues vamos a ir viendo lo que se va emergiendo conforme se publica la literatura. Entonces nuestro paciente, que es Juan, empezamos todas estas estrategias de ventilación de protección pulmonar, que ya vimos que es un volumen corriente bajo de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, una presión plató por debajo de 30, un PIB de 12 que se lo programamos o más, hipercapnia permisiva, que es permitir un CO2 elevado, mientras que no me baje el pH de 7.2 y un driving pressure menor de 15. Y nuestro paciente va a cursar con SRA clásico y es un paciente HO2. Este es nuestro paciente Juan. Si yo tengo un paciente L o ligero, puede requerir volúmenes corrientes más altos. Eso es una de las cosas interesantes que mostró Gattinoni, y ahorita también hay una discusión entre los grupos que no están de acuerdo con esta serie italiana. Pero lo importante es que nuestro paciente Juan persiste con hipoxemia persistente. Le hicimos esta placa, tiene infiltrados en 4 cuadrantes, la PAFI sigue en 100, no vamos bien con Juan. Entonces, hay demostración de que hay medidas que mejoran la sobrevida en SRA, la ventilación de protección pulmonar, que ya la hablamos, la ventilación en prono y la relajación neuromuscular por 48 horas. La ventilación en prono fue avalada por el estudio PROSEBA, que es un estudio grande, es multicéntrico, prospectivo y aleatorizado, casi 500 pacientes con SRA severo, con PAFIs por debajo de 100, en 27 unidades de cuidado intensivo que tenían experiencia en pacientes con SRA y que tenían experiencia en pronación. Y este estudio tenía volteadito al paciente 10 horas boca abajo, 8 horas boca arriba, y lo hacían cíclicamente, y mostró un impacto muy importante. Básicamente los criterios de inclusión era en las primeras 36 horas posintubación, un periodo de estabilización previo de al menos 12 horas, PAFIs por debajo de 150, FiO2 persistentemente por más de 60, que ya tenían ventilación de protección pulmonar con volúmenes corrientes bajos y que tenían al menos un PIB de 5. Yo le cambiaría a todos PIB de 8, porque realmente por debajo de 8 pues no tiene indicación. Y lo que mostró el PROSEBA es que la mortalidad a 28 días fue de 32% en los que estuvieron boca arriba versus 16%. Los prono es casi la mitad, por lo cual actualmente se recomienda la pronación y tiene muchas causas por las cuales funciona la pronación, pero básicamente tiene efecto la gravedad, tiene efecto el desplazamiento del aire, tiene efecto de las zonas de West, tridimensionalmente hablándolas, y tiene además un efecto de tamaño, porque el pulmón es un poquito más grande atrás, y realmente la ventilación en prono está validada. Y vemos que ahorita en COVID-19 se empiezan a publicar una cantidad de artículos interesantes sobre cómo hacerlo, cómo hacer el proceso, su utilidad en pediatría, su utilidad en paciente intubado o no intubado, lo que se llama el prono espontáneo, y muy importante la necesidad de prevenir lesiones de piel y úlceras por presión. Básicamente, cuando decidimos pronar a un paciente, debemos recordar que hay que hacer movimientos cada 4 horas de las extremidades en posición de nadador para evitar lesiones de plejo braquial, lesiones de hombros y síndrome de dolor crónico. También movimientos laterales de la cara e hidratación del rostro y de lo que se pueda, digamos, meter debajo de la parte, digamos, ventral del paciente para evitar las lesiones de piel. Y ahora el punto que está en discusión no es si el prono sirve o no sirve, sino la pronación prolongada. La pronación prolongada básicamente es porque el PROSEBA decía 16 o 8, pero se empezó a ver que a los pacientes les iba mejor en pronaciones de hasta 36 horas. No hay ningún estudio contundente hasta hoy, 17 de julio, que nos soporte la pronación prolongada, pero parece que es muy útil. Incluso hay instituciones que están pronando a sus pacientes por 48 horas boca abajo. Realmente es más cómodo también para el equipo y para el grupo de enfermería hacer pronaciones cada 24 horas o cada 36 horas, pero como les digo, es solamente reportes institucionales mundiales que muestran efectos, pero no hay ninguna publicación sólida frente a la pronación prolongada. El otro punto es la relajación neuromuscular por 48 horas. Estas guías salieron en el 2019 en el BMJ de investigación respiratoria. Este es el Consenso Colombiano de Dificultad Respiratoria, que es el documento Río Negro realizado y publicado el año pasado. En sus recomendaciones de la 27 a la 29 recomienda una infusión de cisatracurio en las primeras 48 horas en todo paciente con PAFI por debajo de 150 por 48 horas y le da una graduación 1B.
y se sugiere guiar la terapia de relajación neuromuscular con monitoría TOF, ya vamos a hablar de la monitoría TOF, y se recomienda que estos pacientes se les monitorice el nivel de sedación para evitar una relajación consciente utilizando una escala validada, recomienda la RAS o la SAS. Ahorita con el COVID-19, la OPS-OMS recomiendan cisatracurio en bolos para ver el acople del paciente y si no se acopla, considerar una infusión de 48 horas. ¿Por qué serviría entonces en COVID-19 el bloqueo neuromuscular? Los estudios antes de COVID-19 mostraban que permitía lograr esas metas que les conté de ventilación de protección pulmonar, sobre todo en la fase aguda del daño, y va a limitar esas asincronías, esos esfuerzos espontáneos que está haciendo el paciente, y le pone un límite a la presión meseta, va a controlar un poco la presión meseta. Además, minimiza el volutrauma, hay menor riesgo de neumotórax y de barotrauma, reduce el consumo de oxígeno, tiene efectos ya documentados inmunomoduladores y antiinflamatorios, mejora el reclutamiento y tal vez la parte que me parece actualmente más importante es la abolición de esos esfuerzos respiratorios, porque esos esfuerzos respiratorios espontáneos, con o sin asincronía, van a hacer que el paciente llame el PECILI, porque va a hacer ese esfuerzo por llamar a aire, incluso estando intubado, y el PECILI es predictor de bili y va a ser más injuria pulmonar. Entonces, la publicación original, que es el estudio Acurasis en el 2010, nos muestra que hay mejoría en la sobrevida para el grupo de cisatracurio, además de otros beneficios como más días libres de ventilador y los beneficios en estancia y sin aumentar la debilidad adquirida en UCI. Este estudio ha sido llevado a metaanálisis publicados en Critical Care y el Journal de Critical Care, donde básicamente encontraron que sí reduce el riesgo de muerte a 28 días, favorece el egreso de UCI, hay menos estancia hospitalaria, menos riesgo de barotrauma y más días libres de ventilador. Pero la ventaja es que no demostraron que aumentara la debilidad muscular adquirida en UCI y no aumenta el tiempo de ventilación mecánica. Otros beneficios de la relajación neuromuscular es que es inmunomodulador y los pacientes a quienes les han medido marcadores de injuria endotelial y epitelial en SDRA han mostrado beneficio. Básicamente, por ejemplo, es un estudio en Critical Care del 2018 en el que medían en pacientes con SDRA que tenían o no tenían bloqueante neuromuscular, le medían la interleuquina 8, la interleuquina 6, el factor de von Willebrand y otro que es el SPD, que es un proinflamatorio, y el bloqueante neuromuscular disminuía estos biomarcadores, entonces expresaba una menor injuria endotelial y epitelial, pero se veía sobre todo en los pacientes más severos, en los que tenían PAFI por debajo de 120 y solo en aquellos pacientes que tengan ventilación de protección pulmonar. Es decir, la ventilación de protección pulmonar es el pilar de cualquier estudio y este es otro artículo también en Critical Care que dice que hay minimización del bili en el paciente con relajante neuromuscular por unos biomarcadores que se ven también en epitelio y endotelio, y ambos artículos hablan de la disminución de interleuquina 6 y aunque no hay ningún estudio en COVID-19 con relajación neuromuscular, sí lo que vamos a ver es que se está hablando muchísimo de la tormenta de citoquinas y se ha implicado la tormenta de citoquinas en el COVID-19 como parte de la mortalidad y el biomarcador de tormenta de citoquinas más hablado es la interleuquina 6 y cualquier cosa que nos ayude a disminuir interleuquina 6 puede ser promisoria o interesante. Pero el año pasado salió este artículo, que es el estudio Rose, está publicado en el New England, y es un estudio que dice que no le va tan bien al relajante neuromuscular en SDRA. Este es un estudio de 1,000 personas, 1,000 participantes, aleatorizado, de los cuales 500 fueron asignados al grupo de cisatracurio y sedación profunda, y 500 fueron asignados al grupo control. Y cuando empiezan a desarrollar el estudio, deciden suspender el estudio por futilidad, porque le fue igual a los dos grupos en cuanto a mortalidad, pero sí había más eventos adversos en el grupo de sedación profunda y relajación neuromuscular, básicamente porque estaban más inactivos y con más, digamos, físicamente más inactivos y más eventos cardiovasculares.
Pero resulta que cuando se le empieza a hacer análisis a este ROSE, tan pronto se publica, empiezan a salir al menos 6 cartas al editor para agosto, o sea, para 2 meses después de la publicación del ROSE, que le hacen duras críticas al estudio ROSE. Lo primero es que menos del 40% de los pacientes del ROSE fueron pronados. Y si sabemos que el Proceva demostró disminución de la mortalidad en el 50% de los pacientes pronados, bueno, 32% sobre 16% de los pronados, pues no es un estudio consistente con el Proceva y se publican entonces estas críticas que les voy a contar. Lo otro es que si hablábamos que el 100% de los pacientes incluidos eran severos, estos pacientes debieron haberse manejado como SDRA severo. Entonces se le encontró al ROSE que de esos 1000 pacientes que dividieron en 500 y 500, habían excluido antes del enrolamiento pacientes que ya tenían SDRA y que ya estaban recibiendo cisatracurio, que eran 655 pacientes, y también 86% del grupo control, de los que no se iban a relajar, tuvieron que irse al grupo de relajación. Entonces, eso es una cosa que llama la atención, que excluyeron estos pacientes. Y el otro punto es que excluyeron pacientes que tenían hipoxemia severa, PAFIs muy comprometidas, y además no evaluaron asincronías, y además midieron en algunos pacientes PAFI y en otros SAFI, pero no utilizaron la definición de Berlín, que es la definición validada para SDRA que les conté. Entonces, realmente, en este momento la indicación es utilizarlos. Ahora, ¿qué dosis? Porque hay tantas dosis como artículos publicados. El estudio original, que es del 2010 de Papazian, recomendaba 15 miligramos en bolo y una infusión de 37.5 miligramos por hora. Eso tendría problemas ahorita en el desabastecimiento que hay de la molécula, pero también es que todos los pacientes tienen peso distinto y características distintas, por lo cual otros autores proponen esta dosis, una dosis de 0.1 miligramo por kilo en bolo o 10 miligramos en bolo también proponen otros, pero una infusión graduada por peso, que sería de 2 a 3 microgramos kilo minuto, y buscar la infusión más baja para lograr el efecto deseado. Ahora hay un poco de discusión frente al efecto deseado porque hasta hace un mes el efecto deseado era un paciente con TOF de 1 y resulta que la mayoría de las UCIs no tienen TOF. Los intensivistas no tenemos tanta experiencia en el TOF, las enfermeras de UCI tampoco, como sí tienen ustedes de anestesiólogos. Y por otra parte, resulta que hay estudios publicados que dicen que no necesariamente el TOF sea la medida ideal, sino mejor guiarnos por presión de vía aérea, y por compliance, por meseta y por metas ventilatorias. Si nos preguntáramos si hay evidencia a favor de otros relajantes neuromusculares, pues se ha comparado cisatracurio con atracurio en SDRA y el efecto es similar, pero los efectos de liberación de histamina para atracurio, como taquicardia, flush y hipotensión, pues son superiores en atracurio, le da mejor perfil de seguridad a cisatracurio, y además el atracurio va a tener una mayor acumulación de laudanucina. Y otra cosa importante es que no se afecta por la función renal o hepática, que es tan importante en el paciente crítico, entonces el perfil de seguridad va a ser superior. Hay otro estudio que compara cisatracurio y vecuronio y prácticamente, aunque les va igual de bien en cuanto a mortalidad, el cisatracurio da mejores desenlaces en cuanto a menos días de ventilación mecánica y menos días de cuidado intensivo, dejando una cama libre un poco más pronto, y esto puede ser importante en escenarios de pandemia. En cuanto a rocuronio, rocuronio tiene este estudio en el cual logran llevar a estrategia de ventilación de protección pulmonar. Aquí utilizaron una estrategia ventilatoria que es NAO, pero es un estudio pequeño de solo 10 pacientes, y está circulando también esta guía local, que es la guía de Wisconsin, una guía de práctica clínica para uso de bloqueadores neuromusculares. Esta guía básicamente dice que en ausencia de disfunción hepática o renal y no uso sistémico de esteroides, vecuronio y rocuronio sería la primera elección para Wisconsin, pero si el paciente tiene esteroides o tiene disfunción renal o hepática, atracurio sería la primera línea para ellos, pero si el paciente con atracurio hace alergia, taquifilaxia, efecto cardiovascular por liberación de histamina, pasarlo a cisatracurio por lo que es más seguro. El problema de seguir esta guía es que en este momento todos los pacientes ventilados con COVID-19 deben tener corticoides, dexametasona, como ya vamos a ver, lo cual pone en riesgo a los esteroideos como rocuronio y vecuronio. Y en atracurio, pues el riesgo lo
cardiovascular o de liberación de histamina. Entonces, digamos que la evidencia y las guías sí son muy claras en cuanto a cisatracurio por evidencia y seguridad y es, digamos, superior frente a los otros, pero tenemos actualmente el problema del desabastecimiento. Mientras se arregla el problema prontamente del desabastecimiento, la idea es que, por ejemplo, esta guía que se las recomiendo mucho, que es la guía de Semiyuk de analgesia y sedación en el paciente crítico, ha sido muy recientemente publicada y ellos se enfrentan al desabastecimiento de pseudoanalgesia y al desabastecimiento de relajante neuromuscular. Recomiendan cisatracurio en dosis, miren, de microgramo kilo minuto para poder darle al paciente la dosis que es, porque no es lo mismo 37.5 miligramos hora para un paciente de 100 kilos que 37.5 para una señora de 45 kilos. Entonces, la recomendación debe ser por kilo de peso para usar la molécula, también bolos, preferiblemente para ahorro también de la molécula, y rocuronio como segunda elección, recordar el riesgo de acumulación, pero ellos dicen que no hay tanta trascendencia en la acumulación, por lo que no se van a extubar tempranamente. Y existen otras alternativas como pronar al paciente sin tanta relajación neuromuscular, utilizar dosis más bajitas, guiarlas por TOF o presiones de vía aérea, bolos de cisatracurio y dejar las infusiones para los pacientes más severos que realmente no se lograron acoplar de ninguna otra forma y utilizar rocuronio como otra elección o atracurio como otra elección. Entonces, volviendo a nuestro paciente Juan, el cual ya está pronado, ya tiene una infusión de relajación neuromuscular y lo estamos nutriendo. Esto es muy importante porque la nutrición enteral temprana disminuye mortalidad y estos pacientes desarrollan tempranamente sarcopenia y desarrollan muchísimas patologías. Entonces, la nutrición enteral temprana se sabe que disminuye mortalidad. Temprano es entre las primeras 24 a 48 horas de la estancia en UCI y este paciente lo tenemos con la cabecera alta, le hacemos sus cuidados de piel, su posición de nadador, el cambio de la cabeza, de pronto le estamos haciendo una pronación prolongada 24 horas, pero siempre es fundamental que descartemos sobreinfección, porque a veces nos quedamos solo con el COVID, pero la mayoría de las complicaciones que se presentan después de la segunda semana de los síntomas son sobreinfección. Entonces, una cosa muy importante, no se olviden de los cultivos de secreción traqueal. Y hay varias estrategias y obviamente hay toda la tecnología en cultivos o en PCR en tiempo real para diagnóstico temprano de infección pulmonar, pero siempre es fundamental descartar infección. Y aquí me voy un poquito a la definición actual de sepsis, porque la definición de sepsis cambió. Básicamente porque hasta el año 2015 hablábamos de que SIRS más foco séptico era igual a sepsis. Pero resulta que en el 2016 se publica en JAMA este documento, que es el Sepsis 3, que es la definición actual de sepsis, en la cual sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Y es muy importante este concepto de sepsis porque nos va a hacer entender muy bien cómo hay pacientes que les da una infección urinaria y se ponen muy malitos, de pronto requieren hospitalización y están delicados, pero como hay pacientes que están con la misma infección urinaria, con la misma bacteria, con el mismo germen, pero están en UCI, en diálisis, con falla renal y coagulopatía, porque se sabe que hay unos factores del huésped que generan esa respuesta disregulada. Y miren que en COVID-19 pasa lo mismo. Hay gente que no siente nada, hay gente que hace una gripa, un grupo que hace diarrea, un grupo que hace complicaciones menores y un grupo que va a hacer mortalidad y disfunción multiorgánica. Y dentro de esa definición de sepsis va a haber un subgrupo de pacientes que son los de shock séptico, que tienen compromiso circulatorio, compromiso de la perfusión y va a generar un riesgo muy importante de mortalidad y se define como aquellos pacientes con sepsis que requieren soporte vasopresor para tener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 sin hipovolemia. Esto es muy importante porque el paciente con COVID-19 que tiene shock tiene mayor mortalidad. Entonces, en nuestro paciente Juan, él está en shock séptico, tiene sepsis y su primer vasopresor que le vamos a poner es noradrenalina. La recomendación actual y la recomendación basada en la evidencia es utilizar noradrenalina como primer vasopresor y si yo no tengo noradrenalina, utilizar otras moléculas. Pero digamos que la evidencia es contundente a favor de noradrenalina en sepsis. Y
Si el paciente no mejora y llega a una dosis de 0,5 microgramos kilo minuto, le voy a poner un segundo vasopresor, que puede ser vasopresina de 1 a 5 unidades o adrenalina 0,1, 0,2, 0,3 microgramos kilo minuto. Y adicional a eso, cuando un paciente está con un segundo vasopresor, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda el uso de hidrocortisona a dosis bajas, 50 miligramos cada 6 horas o 200 miligramos en infusión continua cada 24 horas. Y aquí me detengo porque esta hidrocortisona que se le pone a los pacientes en choque séptico refractario, es decir, aquel paciente que tiene 2 vasopresores y sigue hipotenso, esa hidrocortisona no tiene nada que ver con la dexametasona que le estoy poniendo para COVID, que ya vamos a ver, sino que esta está para choque. Ha sido discutida, sale una evidencia que dice que no, otra que sí, pero por ahora está recomendada en las guías del Surviving Sepsis último y tiene indicación básicamente porque se plantea que haya un deterioro suprarrenal agudo en el paciente muy crítico y que puede mejorar la sensibilidad a los vasopresores. Entonces, como primer vasopresor noradrenalina, segundo vasopresor adrenalina o vasopresina y ya, si el paciente sigue en choque, podría considerar un tercer vasopresor y terapias de rescate. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente en escenarios de pandemia, cuando yo tengo 20 personas esperando 3 camas de cuidado intensivo y tengo un paciente en disfunción multiorgánica con 2 vasopresores a dosis tope y tengo que plantear poner un tercer vasopresor, ahí ese paciente ya tiene una mortalidad muy alta. Entonces yo tendría que mirar si ese paciente sí se beneficia de ese tercer vasopresor o es muy mayor y de pronto su terapia techo va a ser solamente 2 vasopresores, porque en un escenario de una UCI normal uno pone perfectamente el tercer vasopresor, sabe que la mortalidad es muy alta de esos pacientes, que luego van a tener otros problemas relacionados con tanto vasoactivo, pero ahorita en pandemia es difícil que uno teniendo tantos pacientes que se pueden beneficiar de la cama, se ponga a tener tantas terapias de alta complejidad en los pacientes sépticos. Es difícil, es un tema ético importante. Entonces, nuestro paciente Juan se estabilizó con un primer vasopresor que es noradrenalina, se le tomó un cultivo de secreción traqueal, le salió una Klebsiella pneumoniae y, curiosamente, en esa institución se le pudo tomar un film array neumonía de segunda generación, que es una prueba rápida, que da diagnóstico en 1 hora o 2 horas máximo, y es una prueba que el de segunda generación también da la confirmación de COVID-19 del SARS-CoV-2, y le dice a uno el germen y si es o no presente el gen KPC. En ese momento se le había hecho, el paciente fue positivo para SARS-CoV-2 y fue positivo para una Klebsiella no KPC. Los hemocultivos de Juan fueron negativos y se le administró cefepime como antibiótico. Pero resulta que Juan va mal, persiste la hipoxemia de causa micro y macrovascular, el paciente no va bien y es donde entramos a conocer y a tener en cuenta la importancia de hablar de la disfunción de coagulación y el fenómeno trombótico macro y microvascular que presentan los pacientes con COVID-19. Y así como el ébola es la infección viral que produce una coagulopatía hemorrágica por excelencia y los pacientes fallecen por hemorragia, el SARS-CoV-2 es protrombótica, es muy protrombótica y los estudios en pacientes con SARS-CoV-2 más severos nos muestran trombos pulmonares macro y microtrombosis pulmonar que tienen además mecánicas y fisiopatologías diferentes. La mayoría del trombo pulmonar grande, como el TAC que vemos a la izquierda, viene originado de los miembros inferiores o superiores, mientras que esa microtrombosis pulmonar hay teorías que dicen que se ubica localmente en el pulmón. Entonces puede ser que el paciente no tenga SDRA, pero que persista profundamente hipoxémico por esa microtrombosis pulmonar. Aparecen entonces artículos como en el Journal de Trombosis y Hemostasia en abril del 2020, que los pacientes con heparinas de bajo peso molecular dados en los primeros 7 días del COVID tenían menor mortalidad a 7 días y la reducían un 48%. O sea que es muy importante ese medicamento, esas heparinas de bajo peso molecular en los primeros 28 días. Pues en los primeros 7 días tienen efecto en mortalidad y tienen efecto en mortalidad también que se mantiene a los 28 días. Ya vamos a ver si algunos tienen indicación o no de salir con tromboprofilaxis al egreso.
Y empiezan a aparecer perspectivas muy importantes, como se empieza a ver el COVID con dímeros D tan elevados. Se sabe que el dímero D se sube por infección, por sepsis, por cualquier tipo de trombo pulmonar, pero también por el COVID severo. Y el dímero D nos sirve para discriminar el COVID severo del TEP agudo, porque en los dos está muy alto el dímero D, pero básicamente sí hay que tomar medidas al respecto. Entonces se empiezan a ver unas posiciones, como la posición de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que recomienda fuertemente utilizar heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o fondaparinox a dosis de tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19, en todos. Solamente si hay contraindicación, dar medidas mecánicas, o sea, medias antiembólicas y compresión neumática intermitente. Contraindicación sería que el paciente que va a ser operado inminente, que está sangrando o que tiene menos de 25.000 plaquetas. Y durante toda la estancia hospitalaria hay que darles tromboprofilaxis y mantener 7 a 14 días posegreso. Pero si el paciente está más grave o tiene otros factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar, considerar dosis intermedia cada 12 horas, particularmente en paciente con cáncer, obeso o que ha tenido un evento tromboembólico. La Sociedad Española de Cardiología también hace una recomendación y ellos dicen que hay un riesgo tromboembólico relacionado con esa hospitalización y recomiendan aquí enoxaparina a diferentes dosis, dosis profiláctica para los pacientes hospitalizados pero con COVID leve, dosis intermedia para severos, dosis terapéuticas para críticos y con confirmación de tromboembolismo pulmonar y dosis extendida para casos seleccionados. Este es el protocolo del Dr. Klock, donde él muestra los protocolos locales en su ciudad, donde el Centro Médico de Leiden, el de Erasmus y el de Anfia, ellos usan nadroparina y recomienda distintas dosis. Y por ejemplo, aquí el Erasmus Medical Center utiliza diferentes dosis después de una fecha. Inicialmente utilizaba 5.700 unidades día y luego la pasa a 2 veces al día después del 4 de abril. Y es interesante porque conforme hay más evidencia de mayor trombosis, hacen estas recomendaciones. Pero miren cómo la ASH, que es la American Society of Hematology, que es tal vez la más poderosa en trombosis, ellos dicen, bueno, hay que hacer tromboprofilaxis para todo el mundo, pero no hay suficiente evidencia aún que justifique anticoagular a todos los críticos y si usted ya tiene una CID, considere un manejo avanzado. Hay estudios claramente de hiperfibrinogenemia vista en el tromboelastograma, y, por ejemplo, la postura de Mount Sinai, y ellos dicen en unas publicaciones que hicieron, digamos, como rápidas, unos statements que hace Mount Sinai, ellos dicen, la anticoagulación plena sistémica en los pacientes más enfermos parece correlacionarse con sobrevida mejor, y el riesgo realmente de sangrado es bajo, si lo anticoagulo sangra 3%, si no lo anticoagulo sangra 2%, entonces recomiendan anticoagulación plena en casos severos. El JAK también considera esos eventos trombóticos, pero hace mucho énfasis en la interacción medicamentosa. Y esta es la postura de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que recomienda considerar distintos riesgos trombóticos para pacientes que tengan dímero D más altos, darle un valor a dímeros D por encima de 1.500 o de 3.000, y considerar, según función renal, enoxaparina, tinzaparina y bemiparina, que esas dos últimas no están disponibles en Colombia, o ajustarlos para dosis profiláctica en estos pacientes de mayor riesgo y en caso de trombocitopenia, ya sea trombocitopenia inducida por heparina o trombocitopenia inducida por enfermedad o alergia a las heparinas de bajo peso molecular o a la heparina no fraccionada, utilizar fondaparinox. Y hace estas recomendaciones también de anticoagulación plena. Este es el consenso de CHEST, que es recientemente publicado para COVID-19, y recomiendan tromboprofilaxis en todo paciente hospitalizado y preferir la tromboprofilaxis farmacológica. Además, en todos los pacientes críticos mandatorio tromboprofilaxis farmacológica, recomiendan preferir heparinas de bajo peso molecular o fondaparinox sobre la heparina no fraccionada, básicamente porque se dan una sola vez al día, entonces solo una vez al día expongo a la enfermera que vaya y le ponga la dosis al paciente, y también recomienda heparina de bajo peso molecular o fondaparinox o heparina no fraccionada sobre los nuevos anticoagulantes orales. Eso es muy importante. Por ahora, CHEST recomienda la dosis estándar, no recomienda esa dosis intermedia y no recomiendan la adición de tromboprofilaxis mecánica de la farmacológica, mientras otra cantidad de guías sí recomiendan que la hagamos sumatoria. Y
siempre recordar que los pacientes con COVID-19 tienen altísimo riesgo de TEP y tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, y en el momento en que uno tiene en paciente agudamente enfermo una confirmación de embolia pulmonar o venosa profunda, iniciar anticoagulación parenteral, preferir las heparinas de bajo peso molecular o fondaparinox, y en el crítico preferir tanto la heparina de bajo peso molecular, llámese enoxaparina, nadroparina, dalteparina o fondaparinox sobre la heparina no fraccionada, y preferir estas dos sobre paciente con riesgo de sangrado, incluso en falla renal, anticoagular estos pacientes mínimo 3 meses, y en paciente que no responda al manejo, que persista en choque, considerar trombolisis de acuerdo a la guía de tromboembolismo pulmonar que fue publicada en el 2019 de la ESCA. Entonces, nuestro paciente Juan, ya vamos en 5º día, persiste hipoxémico, le tomamos un dímero D y tiene 6.000 de dímero D, trombocitopenia, y yo debo sospechar un tromboembolismo pulmonar. Puedo hacerlo con ecocardiograma transtorácico, con angiotaxia es posible, o Doppler de miembros inferiores, porque es difícil mover un paciente angiotac, es difícil ponerle el medio de contraste en estos escenarios de COVID-19. El eco transtorácico, si tiene dilatación aguda del ventrículo derecho, si tiene movimiento paradójico del septum, si tiene cualquiera de estos, diagnósticos que se pueden hacer con el ecocardiograma, como insuficiencia tricuspidia severa, elevación de las presiones de aurícula derecha, puede ser muy sugestivo de tromboembolismo pulmonar, y con un dímero D que se elevó agudamente y una trombocitopenia que puede ser de consumo, porque se están gastando todos los plaquetas, se están consumiendo allá en el trombo. Entonces yo puedo considerar un tromboembolismo pulmonar probable. Si tengo angiotaquia lo confirmo mucho mejor, pero si tengo la sospecha de tromboembolismo pulmonar y tengo un Doppler de miembros inferiores que se puede hacer a la cabecera del paciente y ese Doppler es positivo, eso es un tromboembolismo pulmonar y hay que anticoagularlo pleno y manejarlo como tal. Como este paciente tiene trombocitopenia, habría que elegir la molécula. Hasta 80.000 plaquetas es segura en oxaparina, por debajo de 80.000 plaquetas es más seguro fondaparinox a dosis plena de 7.5 miligramos. Entonces, nuestro paciente Juan tenía un tromboembolismo pulmonar y lo único que le pude hacer fue un Doppler y el dímero D y la clínica, y sospeché tromboembolismo pulmonar porque no respondía al manejo. Hicimos anticoagulación plena con Juan. Entonces, otras cosas importantes cuando se enfrenten a estos pacientes tan severos y complejos y que tienen hipoxemia e hipercapnia refractaria es, uno, mirar el nivel de sedación, siempre mirar la posición del tubo, porque en la pronación el tubo se puede acodar y puede no pasar la sonda de succión. Mirar en la pronación si de pronto quedó acodado el cuello, mirar la posición de la cabeza, porque a veces puede ser causa de hipercapnia severa, se dispara el capnógrafo y el paciente tiene tapada una flemita en el tubo, o hay que moverle la cabeza, recordar que se puede ver las presiones de vía aérea altas por obstrucciones del tubo o porque no está bien acomodado el tubo. Si el paciente requiere volúmenes corrientes más altos, puede ser que estemos frente a ese fenotipo 1 o ligero, y obviamente hacer los ajustes ventilatorios cuando el paciente persiste con hipoxemia o hipercapnia refractaria. Y por ejemplo, uno puede hacer ese mismo bilevel pero con tiempos invertidos, haciendo inspiraciones muy grandes, y eso puede ayudar a generar un mayor flujo desacelerante y generar una mejor oxigenación. Y también puedo hacer algunos ciclos de APRB, que son: todo el paciente está en tiempo alto, es como si estuviera en una inspiración continua, y solo libero la válvula muy poquito, 0.3, 0.4 de segundos, y eso permite liberar un poco también ese paciente. El APRB es un modo ventilatorio que está diseñado para pacientes en ventilación espontánea, pero que tiene algunas utilidades en CRA, y cuando el paciente le sigue peleando al ventilador, esas respiraciones espontáneas que hace en tiempo alto y en tiempo bajo pueden servir para barrer esa hipercapnia refractaria. Y siempre, siempre que un paciente sigue mal, piensen por favor en COVID-19, en tromboembolismo pulmonar. Ahora, ¿qué más debemos saber sobre el manejo general? Restricción hídrica, llevarlos a balances neutros y negativos. Muy importante hacer cada 6 horas el balance, porque cuando uno va a hacer la revista a las 24 horas resulta que el paciente recibió 4.000 mililitros, orinó 1.000 y se quedó con un balance positivo de 3.000, y claramente el balance positivo hídrico aumenta la mortalidad. Siempre estén buscando injuria renal y prevenir la injuria renal evitando AINES y medicamentos que dañen el riñón. Y por supuesto,
todo ventilado debe tener esteroides porque el Recovery Trial es el único estudio actualmente que muestra impacto en mortalidad contundente. Es un estudio de más de 11.500 pacientes de varios brazos, el de lopinavir, ritonavir, el de dexametasona, el de hidroxicloroquina ya lo pararon, el de acitromicina, el de tocilizumab y el de plasma de convalecientes siguen corriendo, pero el único que ha mostrado hasta el momento beneficio es los 2.400 pacientes de dexametasona, 2.100 pacientes en los cuales controlaron 2.000 pacientes que recibieron esteroide versus el doble de los casos que fueron 4.300, comparados que no recibieron o que recibieron cuidado usual, y mostró unas cosas muy importantes. Por eso liberaron esta información tempranamente, la liberaron el 16 de junio, hace un mes, a la 1 de la tarde. Y ellos mostraron que el uso de dexametasona 6 miligramos día por 10 días redujo 1/3 la muerte de los pacientes ventilados y 1/5 parte la muerte en los pacientes con oxígeno. No se benefició pacientes que no tuvieran oxígeno y dio una cosa muy importante que es el número necesario de tratar, el NNT, en el cual yo tengo que tratar con dexametasona 8 ventilados para prevenir una muerte y 25 pacientes con oxígeno para prevenir una muerte. Entonces, realmente, pues el resultado es contundente a favor de dexametasona. Y hoy se liberó la publicación del artículo del New England, que es el reporte preliminar de ese estudio del Recovery. Y básicamente lo que nos muestra es cómo los que recibieron oxígeno y recibieron cuidado usual versus dexametasona, pues ahí la curva de mortalidad es inferior para dexametasona. En los pacientes que no recibieron oxígeno, pues ustedes dieran la impresión de que la curva fuera similar, pero miren cómo el número pasa por el 1, entonces no se recomienda ese beneficio, sino que aumenta la mortalidad incluso en los pacientes que no lo tenían. Y aquí, en la totalidad de los participantes, pues le fue a favor de la dexametasona, pero tal vez el más importante es los 1.007 pacientes que estaban ventilados. Miren cómo se abre la curva de mortalidad, siendo muy inferior la mortalidad para dexametasona, y por eso es que la recomendación actual es esteroide para todos los ventilados y esteroide para todos los pacientes con COVID-19 con oxígeno. Otra recomendación publicada en el New England sobre COVID severo habla de la importancia de la analgesia y la sedación, manejar ese drive respiratorio excesivo que condiciona a ese PCILI, favorecer la sincronía y la sedación como una estrategia para manejar también la alta tasa metabólica, y siempre que relajemos un paciente con cisatracurio o cualquier otro relajante neuromuscular, utilizar una sedación apropiada. El tópico de analgesia, ustedes todos lo manejan muy bien, mejor que nosotros. Básicamente sabemos que puede producir dolor y miedo estar en la UCI, que se requiere abordar de manera multidisciplinar el paciente crítico y que el buen cuidado es incluir una correcta valoración y manejo del dolor, prevenir el delirium y tratar de que el paciente tenga descanso nocturno. Pero miren cómo cuando se evalúan a las enfermeras, la satisfacción de las enfermeras con respecto al manejo del dolor por parte de los intensivistas es bajo. Solo 42% de las enfermeras están satisfechas con el manejo que se hace. Eso quiere decir que no se están instaurando apropiadamente las asas de control de dolor. Y actualmente hablamos en UCI de las asas A, B, C, D, E y F, que son las asas de buen cuidado. Desafortunadamente ahorita con COVID-19 muchas de las cosas no se pueden hacer, pero la A es evaluar el dolor, la B es la prueba de despertar diario y de ventilación espontánea, la C es la elección apropiada de medicamentos, la D es prevención y manejo y evaluación del delito. La E es el ejercicio temprano y la movilidad temprana, y la F el empoderamiento de la familia, y estas estrategias hacen parte de estrategias de humanización, pero al mismo tiempo estrategias que disminuyen costos, disminuyen días de ventilación mecánica, días de ventilador, pacientes más despiertos, lo extubo más rápido. Desafortunadamente, esto se va a complicar un poco con el COVID porque la familia no puede entrar a la UCI, o si entra son periodos muy cortos, no puede hacer masaje, mantener el paciente tan despierto. Estos pacientes requieren sedaciones más profundas, es más difícil el enfoque del delirium, entonces va a ser un poco más complejo. Pero recuerden cómo está la iniciativa de la American Pain Society como dolor
como quinto signo vital. Las UCIs deben hacer estrategias rutinarias y repetitivas para hacer un diagnóstico apropiado del dolor. Existen varias guías de práctica clínica y lo ideal es que toda institución tenga un manejo apropiado para medir dolor, evaluar dolor y dar el tratamiento apropiado del dolor. Se recomienda de manera rutinaria en todas las guías con recomendación 1 que todo paciente crítico adulto se le monitorice de rutina el dolor. Recomiendan 2 guías, la CPOT y la BPS, que son las escalas validadas para dolor. Campbell está recomendada en algunas guías, pero estas 2 son las más indicadas y además la CPOT está validada en español. No se recomienda solo el signo vital, porque a veces se espera a que el paciente esté hipertenso y taquicárdico para decir que tiene dolor, y hay pacientes que están en choque, nunca van a estar hipertensos, o están bradicárdicos por alguna condición y tienen dolor, pero los signos vitales podrían ser una manera de uno decir, voy a ir a evaluar dolor con una escala validada. Entonces, el tema de sedación en UCI es muy grande, pero básicamente debe enfocarse a 3 momentos. En el momento de la sedación profunda, cuando estamos en la fase severa del SRA, pues vamos a requerir sedación profunda. Cuando el paciente ya está mejor, debemos entrar a la sedación ligera y a la sedación consciente, y ya el proceso del despertar, que va a ser muy importante, y es fundamental conocer el concepto de rotación opioide, porque vamos a tener pacientes que va a tocar subirles y subirles y subirles la dosis y ya no están reaccionando. Entonces la idea es que rotemos el opioide y usemos moléculas coayudantes para utilizar todos los medicamentos de menor dosis, pero buscar moléculas con menos interacción farmacológica y un metabolismo corto y tiempo ácido. Entonces la idea es que la pseudoanalgesia debe acompañar al paciente en ese tránsito de la enfermedad crítica a la recuperación. Obviamente los sedaremos para intubarlos y para hacer la inducción anestésica. También en el momento de la pronación se va a hacer sedación profunda. Es muy importante que el paciente pronado esté en sedación profunda, aunque cuando no están tan malitos se puede hacer una sedación con pacientes no tan dormidos sino relajados, pero eso obviamente es un poco más retador para el equipo de trabajo por el riesgo de que un paciente se autoextube boca abajo y esto sería un poco riesgoso para el personal. La sedación ligera, que es cuando ya estamos mejor, luego el proceso de despertar tranquilo y extubación, ahí también hay que ir rotando y cambiando las estrategias de sedación y recordar que la estancia en cuidado intensivo se acompaña de un riesgo muy alto de síndrome post-cuidado intensivo y el riesgo tan importante de dolor crónico que se ve hasta en 50% de los pacientes, el estrés postraumático y este PICS o síndrome post-cuidado intensivo, que es un tema muy bonito y que se podría mejorar haciendo adecuados cambios de la sedación durante la enfermedad crítica. Modelos todos los que ustedes quieran, combinación de propofol fentanil o remifentanil, remifentanil midazolam, remifentanil dexmedetomidina, hidromorfona dexmedetomidina cuando ya están más despiertos y otras combinaciones y otras moléculas que han entrado a la UCI como la ketamina, acompañarse de medicamentos orales como quetiapina, lorazepam, metadona que pueden ser coayudantes. Básicamente, se recomienda siempre que hablemos de analgesia, sedación y delirio en cuidado crítico, tener herramientas y escalas rápidas, validadas, que todo el personal esté entrenado en utilizar escalas de dolor, como estas que les conté, escalas de agitación. Recomiendo mucho el RAS, porque además está validado al español, y el delirium, que existe una escala también que es el Kaman-Ziyu y que también las enfermeras colombianas son muy buenas en ella, y utilizar este paquete de A, B, C, D, E, F que les había contado al inicio. Esta guía Semiyuk que les conté de las unidades de medicina intensiva crítica y unidades coronarias españolas, recuerdan que si vamos a sedar profundamente al paciente sería ideal poderlo monitorizar con BIS, tratando de mantener un BIS entre 40 y 60 para evitar dosis muy altas del fármaco, sobresedarlos. Luego en una sedación leve a moderada ya podemos permitir entonces unos niveles de BIS un poco más altos, 60-80, y ya pues posteriormente el paciente en sedación consciente también guiado por RAS, y hacen una recomendación ahorita en tiempos de desabastecimiento que es asociar varios fármacos y adicionar algunos que no usábamos típicamente en sedación profunda y puede permitir el ahorro de los que tengamos menos
disponibilidad. Entonces ellos, por ejemplo, recomendaban unir fentanil, propofol, ketamina, remifentanil, propofol, ketamina, utilizar estas estrategias para ahorrar molécula y lograr hacer una pseudoanalgesia multimodal ocupando varios receptores. Muchas veces el paciente no se seda con dolor y el acetaminofeno, el paracetamol, sería coadyuvante y permitiría que se cede cuando se alivia el dolor. AINES no es ideal, aumenta en mortalidad en COVID-19, pero podemos utilizar pregabalina, podemos utilizar quetiapina, lorazepam, metadona y hacer estos combinados para tratar de no utilizar medicamentos a dosis tan altas. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden quedar con adicción opioide y la unidad de cuidado intensivo es responsable de algún porcentaje de esta adicción que presentan los pacientes. Por último, recordar la importancia de la comunicación con las familias. Recuerden que esa familia está desesperada esperando esa llamada que le va a decir la verdad, porque no hay sino que decir la verdad, que el paciente está crítico, que los desenlaces pueden ser impredecibles, que de pronto hoy tiene un día más estable, pero que puede haber un paro cardíaco, un trombo o algo que nos pueda dar un desenlace. Porque a veces uno quiere aliviarles el sufrimiento y decirles, vamos muy bien, vamos positivos. Y eso puede ser la verdad, porque de pronto el paciente en ese día va muy bien, pero siempre con los pies en la tierra diciéndoles, hoy tiene un buen día, pero recordar que puede haber hechos impredecibles, un trombo, un infarto, un evento, un daño de un órgano, alguna cosa que pueda complicarlo. Entonces, siempre advertir a la familia de los riesgos previsibles y no previsibles de la estancia en UCI y adicional, como les habla ahorita el doctor Cediel, la calidad de la historia clínica. La idea es que hay que instaurar para cada UCI un protocolo de evolución, puede ser una evolución diurna y una nocturna, o una mañana y tarde y no hacer en la noche, o puede hacerse una nota muy buena en el día y una nota más corta en la noche, dependiendo de la disponibilidad del personal, porque sabemos que las supernotas de mañana, tarde y noche van a ser muy difíciles y cada institución tendrá que hacer con sus auditores una negociación frente a las notas de historia clínica. Otro punto a recordar es el riesgo de neumonía adquirida en el ventilador, que puede producir sepsis, puede producir nuevo choque cuando el paciente ya va mejor y que se asocia mucho a gérmenes multiresistentes productores de carbapenemasa. Entonces, si ustedes tienen un paciente que como que va bien y de repente se deteriora, piensen en tromboembolismo pulmonar o en infección. Infección de catéter, infección de la sonda, infección pulmonar y van a dispararse tristemente las neumonías adquiridas en el ventilador. Miren cómo ya empiezan a salir unos llamados a la alerta sobre la neumonía bacteriana por gérmenes multiresistentes y extremadamente resistentes después de un COVID-19. Y va a pasar, y hay estrategias para que no haya tanta neumonía adquirida en el ventilador, la cabecera elevada en el paciente pronado o no pronado, apagar la nutrición enteral cuando se van a hacer cambios de posición o baños, nunca la cabecera plana. Los enjuagues de clorexidina están discutidos, pero hasta el momento el CDC los valida para disminuir el aseo oral 3 veces al día. Todas estas cosas van a permitir una disminución de la neumonía asociada al ventilador. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Juan tuvo una evolución estacionaria y entre el 10º día y el 14 día se llevó a una traqueostomía. Se discutió mucho cuál era el mejor momento para llevarlo a la traqueostomía, pero la indicación actual es sobre los 10 o 14 días. No hay que esperar a tener hay que utilizar protección personal como si fuera un procedimiento que libere aerosoles para el grupo quirúrgico, es decir, el anestesiólogo que da la anestesia, el cirujano, la terapeuta que va a asistir la traqueostomía. Respecto a si la percutánea o la abierta genera más aerosoles, una guía de los cirujanos americanos decía que la abierta generaba menos aerosoles porque la percutánea hacía como un fenómeno de válvula que disparaba aerosoles, pero la traqueostomía abierta tiene más complicaciones, se desaloja más, puede haber más riesgo de pérdida de la traqueostomía y de sangrado, entonces es más segura la percutánea y si se puede hacer percutánea, hay que hacer percutánea y se puede hacer y se debe hacer en la UCI, pero con todos los elementos de protección personal cuando el paciente tenga pronóstico y esté estabilizado. Y curiosamente hay unos pacientes que van a responder muy bien, porque como el tubo es corto, va a haber una menor presión relacionada con esa presión superimpuesta al tubo, porque no es lo mismo ventilar y pasar y sobrellevar esa presión que nos da y ese diámetro del tubo que mide 25 centímetros hasta el exterior que un tubo corto de 6 centímetros. Y muchos pacientes que venían muy estacionarios, que son la mayoría, van a responder muy bien a la traqueostomía y la traqueostomía además va a disminuir los días de liberación de ventilación mecánica
va a disminuir la incidencia de neumonía asociada al ventilador. Entonces, faltan estudios con COVID y traqueostomía, hay un montón de guías y recomendaciones, pero los pacientes sí se benefician. En Juan también tuvimos que hacer prevención del síndrome de abstinencia. Cuando ya le íbamos a quitar todo, se le hizo un cambio, rotación opioide, pasó a metadona, lorazepam, clonidina y dexmedetomidina, y con eso se pudo despertar mucho más tranquilo. Se empezaron las terapias de reacondicionamiento y se empiezan a hacer medidas en la UCI para disminuir el riesgo de PICS, que es el síndrome postcuidado intensivo, y después de 20 días en la UCI, Juan puede irse a su habitación y sale de UCI, y el paciente es muy importante que se va con 3 meses de anticoagulación plena. ¿Por qué? Porque tuvo un tromboembolismo pulmonar. Para concluir, recordar que en COVID-19 hay múltiples mecanismos que influyen en la hipoxemia. Los pilares de SDRA van a ser la ventilación protectora, la relajación neuromuscular y la pronación. Hay múltiples causas de falla ventilatoria en COVID, que no todas son netamente SDRA y neumonía. Recordar que hay pacientes que pueden tener una falla ventilatoria de origen neurológico y que se mejoran, y el pulmón nunca estuvo tan malito ni con la PAFI tan comprometida. Adecuado nivel de sedación para el momento del paciente es muy importante. Si el paciente está relajado, tiene que ir a una estrategia de sedación profunda. Si no, puede ir en estrategias de sedaciones más moderadas o ligeras. Y recordar que también hay que recordar la anticoagulación y el esteroide como estrategias de rescate. La relajación neuromuscular mejora sincronía, el reclutamiento pulmonar es más uniforme, mejora el intercambio gaseoso, pero lo más importante es que vamos a poner un techo a esos volúmenes y presiones ejercidas por el ventilador, y vamos a evitar el BILI, que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador, y el SILI, que es la injuria autoinfringida. En cuanto al manejo antitrombótico en COVID-19, recordar que los pacientes con COVID-19 tienen un dímero D elevado, también tienen elevado el fibrinógeno, y a más fibrinógeno menos sobreviven los pacientes, tienen bajos niveles de antitrombina, se han reportado hasta 50% de evento tromboembólico, incluso en pacientes que tenían la dosis correcta de tromboprofilaxis: enoxaparina 40, nadroparina 0,4 mililitros, dalteparina 5.000, heparina no fraccionada 5.000 cada 8 cada 12, o fondaparinox 2,5 miligramos, tenían su dosis buena, igual hacen evento tromboembólico, porque ese es un tema muy interesante en COVID. Y recordar que los pacientes que tienen CID, 71% se mueren. Eso es una cosa muy importante. La recomendación racional es el uso de heparina de bajo peso molecular, fondaparinox y heparina no fraccionada para el manejo de estos pacientes, pero falta definir el concepto de dosis intermedia en los estudios futuros. En cuanto a pseudoanalgesia, el paciente en UCI es más vulnerable al dolor. La percepción de dolor en la UCI va a aumentar las secuelas crónicas post-egreso de UCI. Es muy importante el uso acuicioso y juicioso de los sedantes, porque en COVID-19 estamos viendo pacientes súper sedados y se le aumenta la dosis, y lo que de pronto requiere es cambiarle la estrategia cada 3 días o utilizar coayudantes de medicamentos para utilizar las moléculas de la mejor manera, porque la dependencia opioide, el dolor crónico, el síndrome postcuidado intensivo o PICS, el síndrome de estrés postraumático va a generar un alto impacto social en los sobrevivientes y un alto costo para el sistema de salud. Y si manejamos mejor el dolor, pues vamos a tener menos secuelas. Recordar esas asas de A, B, C, D, E y F, que son un poquito difíciles de manejar ahorita con el COVID-19, pero que todo esto debe llevarnos a unos mejores indicadores de calidad. ¿Cómo sería el enfoque y el manejo para concluir de un escenario ideal? Pues que tenemos que intubar al paciente, ventilarlo, definir si tromboprofilaxis o anticoagulación, pronarlo, relajarlo, sedarlo y utilizar esteroides. ¿Y cómo sería este algoritmo de manejo? Entonces, el COVID-19 se acompaña de este PSILI o personal SILI o daño autoinfligido, se acompaña de injuria pulmonar inducida por el ventilador y puede progresar a SDRA. Entonces, va a debutar con esa falla ventilatoria. La primera opción podría ser una cánula de alto flujo y hacer pronación despierto. La cánula de alto flujo ya tiene evidencia de que es segura en COVID-19 y que la generación de aerosoles con la que tanto nos asustaron al principio no es tanto. Es muy similar a una máscara de no reinhalación. Y
luego ya definitivamente no sirvió o de una estaba el paciente en falla franca y tocó intubarlo y hacer ventilación mecánica. A las 12 horas, si el paciente persiste con hipoxemia persistente y ya tengo estrategia de ventilación de protección pulmonar, lo he pronado y pongo cisatracurio 48 horas, también evalúo la hipercoagulabilidad, sabiendo que puede haber tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, microtrombosis pulmonar y que puedo requerir enoxaparina o fondaparinox en dosis intermedia o dosis plena y siempre todo paciente con hipoxemia debe tener esteroides en COVID-19 hasta que la evidencia nos diga lo contrario. Entonces, muchísimas gracias por la atención y el aguante de la sesión, que se nos fue un poquito el tiempo. No, doctora, a usted, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, solamente tenemos una pregunta de la doctora Rodríguez. Dice que teniendo en cuenta que hay escasez de cisatracurio, rocuronio, becuronio, ¿qué relajante están usando? Bueno, básicamente hay escasez en este momento, hay desabastecimiento de todas las moléculas. Todavía hay algunas instituciones que tienen cisatracurio, que tienen rocuronio, que tienen atracurio, que es una opción, pero también cuando uno tiene esas ampollas disponibles debería tratar de distribuirlas para el paciente que más lo requiere, para el que definitivamente no se acopló a otras estrategias, intentar con bolos para ahorrar la molécula y si no, pues definitivamente hacer infusiones a los que no se logran. Hay una gestión muy importante que sé que está haciendo SCAR, INVIMA, la industria farmacéutica, la AMSI, para lograr traer molécula al país. Se declaró cisatracurio, rocuronio, becuronio como vitales no disponibles el día de ayer, si no estoy mal. Sé que están trabajando mucho en traer molécula original y molécula también genérica. La idea es que también habrá pacientes que tocará no relajar y también habrá pacientes que no responderán a ninguno de los manejos. Entonces, tristemente es una enfermedad muy grave. La mortalidad en UCI va a estar entre el 37.5% y el 50% en un escenario ideal y puede ser superior, dependiendo de la edad, las comorbilidades y la severidad de la hipoxemia. Entonces, claramente nos estamos enfrentando a pacientes muy difíciles, que no es solo el pulmón, sino que hacen injuria a pulmón, injuria renal, disfunción hepática y todos los eventos trombóticos que son tan importantes y que tenemos que ponerle muchísima atención. La parte de la anticoagulación y tromboprofilaxis, esto es una postura mía personal, creo que impacta muchísimo en mortalidad. Yo he visto pacientes que no se mejoraban y que responden muy bien a la anticoagulación plena. El problema de la anticoagulación plena es el riesgo también de sangrado. Entonces hay que evaluar muy bien. Todo esto, como lo decía el título de la charla, es literatura emergente, porque todo esto es nuevo. Listo. Doctora, también nos preguntan, ¿qué opina de la estrategia de pronación temprana en pacientes? Bueno, muy bien. La pronación en paciente despierto deberíamos hacerlo en COVID-19 porque aunque esto es muy reportes de caso y reportes de instituciones mundiales muy sólidas, pues el paciente pronado despierto le va bien. Es decir, el paciente que está malito, que de pronto ingresamos a la UCI, que de pronto haga falla ventilatoria y que tiene ya máscara de no inhalación o cánula de alto flujo, pronarlo despierto tempranamente es una estrategia muy buena. A los pacientes ambulatorios yo creo que hay que recomendarles también que duerman boca abajo, porque les disminuye los síntomas, les disminuye el dolor pleurítico, porque acuérdense que las manchitas están en las zonas de la estancia, o sea, en las zonas de periferia, de las fisuras, de la pleura distales, entonces la pronación en la casa sirve. No tiene evidencia, pero los pacientes se sienten mejor, se sienten más cómodos, respiran mejor y también al respirar mejor van a ser menos riesgo de PESIG. Evitarles el reposo, hay algunos que van a requerir incluso tromboprofilaxis farmacológica ambulatoria, pero muchos requerirán solamente medias antiembólicas y deambulación e hidratación en su casa. Ahora, cuando ya los tenemos en la institución, los pacientes con oxígeno pueden estar boca abajo, en la UCI pueden estar boca abajo extubados, con cánula de alto flujo o con máscara de no reinhalación, pero el paciente que está estable, porque si es un paciente que tiene muy alto riesgo de entrar en falla ventilatoria, luego voltearlo para ventilarlo en un paro es más difícil y vamos a poner más en riesgo la protección del personal, porque es fundamental
que esté protegido el equipo y prima la seguridad del equipo, es decir, que nos pongamos la indumentaria, que entremos preparados al cubículo, porque la protección del personal de salud en este momento es fundamental. Y por otra parte, tiene que ser un paciente estable. Si el paciente está con soporte vasopresor alto y lo vamos a pronar despierto, pues probablemente tenga un colapso y tengamos que estar corriendo, y siempre hay que hacer la intubación y todo programada. Por otra parte, la pronación en paciente que está ya ventilado también depende de la estabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene 2 vasopresores, probablemente no va a responder bien a la pronación, y también si va a requerir diálisis, probablemente luego voltearlo para ponerle el catéter e iniciar la diálisis va a ser más complejo. Entonces hay que evaluar estas cosas logísticas también. Creería. Listo, Doc. Doc, pregunta el doctor Sosa, ¿con qué PAFI se recomienda pronar el paciente? Bueno, la recomendación del Proceva es por debajo de 150 de PAFI, es la recomendación. Bogotá, nosotros por altura a nivel del mar, para nosotros 150 de PAFI, uno percibe que el paciente no está tan malito, digámoslo así, pero no hay estudios. La guía del documento de Río Negro recomienda pronación por debajo de 150, las guías del BMJ recomiendan pronación por debajo de 150 y el Proceva también. Sin embargo, para Bogotá, esto también es una percepción personal, yo creo que vamos a estar pronando pacientes por debajo de PAFI de 100, o si no, no hay equipo de enfermeras y médicos que aguante. Ese tema entre 100 y 150 está muy gris. Vamos a ver grupos que dicen no, prónelos a todos por el beneficio por debajo de 150, y claro que hay beneficio, pero el punto es que para el equipo la pronada y la despronada, y pues las enfermeras se están incapacitando, es complejo tener el número de personal, entonces ese límite entre 100 y 150 debe ser a discreción de la institución. Doc, se recomienda dentro del manejo de pacientes graves por SARS-CoV-2 el uso de ácido tranexámico. Bueno, el ácido tranexámico no he revisado indicación ahorita en SARS-CoV-2, tendría que revisarla porque la última vez que me hicieron una pregunta, si en una charla salió el artículo ese día, yo no lo había leído, pero digamos que la evidencia del ácido tranexámico en UCI sí es muy alta para cualquier tipo de sangrado, hemorragia digestiva, sangrados de traqueostomía, coayudante en obstetricia crítica. En ácido tranexámico tiene miles de indicaciones. No tengo ahorita conocimiento de algún estudio que esté corriendo con ácido tranexámico, pero digamos que habría que mirar porque el ácido tranexámico va a ser, digamos, corrector de sangrado, y en este escenario procoagulante que tienen los pacientes, no sé cómo sea su efecto modulador, tendría que revisarlo. Vale. Y finalmente, ¿qué parámetros toma para pasar de CAF a VM? Perfecto, bueno, hay varios parámetros, pero digamos que el parámetro que ha mostrado mayor predicción es el índice ROX. El índice ROX es el índice validado para determinar si un paciente con cánula de alto flujo está ya para intubar. El índice ROX ha sido validado, digamos, como mundialmente. Incluso Colombia ha aportado pacientes para la validación del estudio Telcalfi, del MD Anderson, y el estudio de ROX en alturas, que es comandado por el doctor Masclan en España. Varias instituciones de Bogotá reclutamos pacientes para el índice ROX en alturas, porque parece que los valores en altura son distintos que los valores para nivel del mar, pero ese índice de ROX es muy bonito porque es la SAFI sobre la frecuencia respiratoria. Entonces se hace nomás mirando al paciente. Entonces la SAFI es la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno sobre la frecuencia respiratoria. Entonces si el paciente satura 88 y tiene el FiO2 al 0.7 en la cánula de alto flujo y está con 40 de respiratoria, ese ROX probablemente esté muy comprometido, esté muy bajito y haya que intubar. El punto de corte antes de COVID-19 inicial fue 4.9 de índice de ROX. Todo paciente con ROX por debajo de 4.9 había que intubarlo porque era predictor muy importante, pero también se ha visto que la curva de descenso es importante. Si se le pone la cánula de alto flujo y el ROX al principio está en 9, 8, 6, 5, ese paciente probablemente va a requerir intubación. Y ahorita salió un artículo de cánula de alto flujo en COVID-19 que también le da unos parámetros un poquito más específicos con ROX también. Listo, doctora. Listo. Entonces, doctora, muchísimas gracias por su presentación.
Eh, A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. comentarios.